Bueno, qué privilegio también el poder predicar la palabra de Dios, que el Señor nos dé la oportunidad de hablar acerca de Él. También la responsabilidad que esto trae consigo y además del privilegio, la responsabilidad que esto trae de poder hacerlo, ¿no? Así que para poder comenzar vamos a hacer una palabra de oración para que el Señor sea quien nos guíe en esta noche. ¿Amén? Oh Padre amado, Señor, Dios Todopoderoso, Dios de los cielos, Creador, Dios Santo. En esta hora, Señor, te agradecemos la oportunidad de traernos acá, de reunirnos como hermanos, Señor, para escuchar tu palabra. Entendiendo, Señor, la responsabilidad y el privilegio, Señor, que esto trae. Señor, no somos dignos de hablar tu palabra, pero hoy te ha placido que así sea. Toma el control y sé tú, Señor, dirigiéndome y hablando conforme a tu voluntad y no a la mía, Señor. Te lo pido en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, les voy a pedir, no sé si se escucha bien por allá. ¿Sí? Bien. Bueno, les voy a pedir que me acompañen en el libro en la carta Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. ¿Ya? Bien. La noche de hoy, bueno, tarde-noche ya, vamos a tener como título las exigencias de Dios. Las exigencias de Dios. Para los que toman nota, las exigencias de Dios. Esto no es otra cosa que la voluntad de Dios expresada. Pero como este tema de la voluntad de Dios es un tema bastante amplio, he querido enfocarlo solamente en el pecado, ¿sí? Así que, dado esto, el tema de hoy es la voluntad de Dios para su pueblo en cuanto al pecado. La voluntad de Dios para su pueblo en cuanto al pecado. Dentro de toda la escritura encontramos expresada a manera de afirmaciones y de prohibiciones cuál es la voluntad de Dios. Cuáles son esas cosas que Dios demanda de su pueblo y cuáles son esas cosas que Dios prohíbe a su pueblo. La noche de hoy vamos a ver solamente 3 puntos. Bueno, uno por cuestión de tiempo, la otra porque pienso que estos 3 puntos son realmente importantes. Son muy importantes. No que los otros puntos acerca de la voluntad de Dios no lo sean, sino que considero que estos 3 puntos son bastante importantes. ¿Por qué? Porque el resultado de estos 3 puntos va a reflejar si pertenecemos al pueblo de Dios o si no pertenecemos. Si somos creyentes o si no somos, sino simplemente unos religiosos. ¿Sí? Recordemos que la palabra de Dios dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, Dios quiere que como su pueblo hagamos su voluntad. Dios demanda de nosotros que hagamos su voluntad. Pero, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Sobre todo en este tema, en cuanto al pecado. ¿Cuál es la voluntad de Dios en cuanto al pecado? Vamos a Primera de Tesalonicenses, como les había dicho, capítulo 4, versículo 3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios quiere, en primer lugar, ese es nuestro primer punto, que seamos santos. Él quiere que seamos santos. De hecho, si ven más adelante, dice que os apartéis de fornicación. Él quiere que nos apartemos del pecado. Él quiere que seamos santos y nos alejemos del pecado. ¿Sí? Ahora, esto no es algo que sucede ahora. Esto viene sucediendo desde la antigüedad. Es algo que el Señor demanda del pueblo de Israel. Fíjense, no lo tienen que buscar, pero en Levítico 11:44 dice,
pues yo soy el Señor tu Dios, debes consagrarte y ser santo porque yo soy santo. Dentro de todo el libro de Levítico encontramos muchos versículos como este en el que se demanda al pueblo de Israel que sean santos. Se le demanda al pueblo de Israel que se consagren delante de Dios. ¿Por qué era esto? ¿Por qué pasa esto? Porque el mismo Dios habitaba, la presencia del mismo Dios estaba en medio de ellos en el tabernáculo. ¿Sí? Esto no es cualquier cosa, hermano, porque fíjate, el día más terrorífico del sumo sacerdote era el momento en el que tenía que entrar una vez al año a hacer un sacrificio delante de Dios, entrar al lugar santísimo. No me imagino entrar allí con el terror que pudo haber tenido este hombre. ¿Por qué? Porque su vida estaba en peligro. ¿Sí? Si él no entraba bajo la correcta voluntad de Dios, si él no entraba de la manera que Dios había demandado de él moría en ese mismo instante. Ese era lo delicado de entrar a la presencia de Dios. Ahora, en todo el libro de Levítico vemos entonces que es frecuente que Dios demanda del pueblo de Israel esa santidad. Vemos también en Levítico capítulo 10, como ejemplo, vemos que los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, fueron calcinados, fueron quemados porque ofrecieron fuego extraño que Dios no les había demandado. También vemos en Segunda de Samuel capítulo 6, la historia del rey David cuando traslada el arca a su ciudad. La vemos que mientras iban en el camino, los bueyes comienzan a tropezar los bueyes, y había un hombre llamado Usa que tal vez con buenas intenciones, tal vez metió su mano para sostener el arca, y dice la Biblia que el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo eliminó, lo mató en ese mismo instante. ¿Sí? Acabó con él. ¿Qué nos dicen estas dos cosas? Estas dos cosas nos dicen que no podemos adorar a Dios como nos place y no podemos acercarnos a Él como nos place. ¿Sí? Él es un Dios santo y Él demanda de nosotros santidad. Fíjense, vamos a buscar un momentico lo que dice el libro de Salmos, capítulo 5. Salmos, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 4 al 6. Dice de la siguiente manera: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. No puede haber comunión entre Dios y el pecado, no puede haber relación, no pueden estar juntos, es imposible que eso exista. Pero fíjense que por eso es que nos dice el libro de Hebreos 12:14, nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Este tema es importante, la santidad delante de Dios es importante. Ahora, ¿cómo podemos ser santos delante de Dios? ¿Cómo es esto posible? Bueno, esto nos lleva a nuestro segundo punto, que imitemos su santidad. El segundo punto es que imitemos su santidad. No lo tienen que buscar, pero en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, yo se los leo, dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esto es lo que está hablando el apóstol Pablo, y no está diciendo otra cosa, sino que hagan lo que yo hago. Imitemos a Cristo. ¿Sí? Jesucristo, gracias hermano, Jesucristo es nuestro mayor ejemplo de santidad. A Él es que tenemos que imitar. Él es nuestro mayor ejemplo. Él es el que se encargó de rechazar cada una de las tentaciones en Mateo capítulo 4. Cada una de las tentaciones que le propuso Satanás, Él simplemente las rechazó. Él es el ejemplo que tenemos que seguir. Ahora, ¿cómo podemos ser santos nosotros? ¿Cómo podemos ser santos? Lo que quiero que veas en esta hora no es que en nuestras propias fuerzas vamos a poder ser santos. No es lo que estoy tratando de decir. Si vamos a imitar a Jesús en su santidad, no es con nuestras propias fuerzas.
Es imposible. De hecho, no vamos a lograr ser santos hasta que estemos en la presencia de Dios, cuando hayamos sido glorificados. Lo que estoy diciendo es que la obra de santificación en el creyente es un proceso, es como una obra sinérgica en la que Dios, quien prometió que había hecho la buena obra en ti, Él la iba a terminar, ¿sí? Eso es lo que estoy diciendo, que Él prometió esa obra, pero también nosotros debemos esforzarnos porque la santidad, nuestra santificación, nuestro crecimiento espiritual no va a llegar de la noche a la mañana mientras estamos acostados en nuestra cama. No va a ser así. Debemos esforzarnos. Lo que estoy diciendo es que un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios se esfuerza tanto por hacer la voluntad de Dios su Padre, y Dios su Padre obrará cada día en la vida de esta persona para que se parezca más y más a Cristo. Eso es lo que estoy diciendo. Mira lo que dice Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. La idea que quiere transmitir este texto es, imagínate un camino, ¿verdad? Un camino en el que hay unas huellas marcadas, vamos a hablar de las huellas de Jesucristo, marcadas allí, y tus pies se posan sobre cada una de esas huellas. Esa es la idea que quiere transmitir este texto. Que caminemos y nuestros pies se vayan posando en cada una de las huellas de Jesús. Esa es la idea. Seguir el ejemplo de Jesús, nuestro mayor ejemplo de santidad. Ahora, déjame hacerte una ilustración para que podamos completar esta idea. Cierto día de invierno, un hombre que tenía una granja trataba de transmitirle a su hijo más pequeño cuáles eran las obligaciones y cuáles eran los deberes que tenía que hacer para que cuando él creciera pudiera encargarse de la granja. Ahora, un día de mañana, este hombre va hasta la cama de su hijo, levanta a su hijo y este niño bien emocionado se despierta, se arregla, se cambia y toma 2 baldes porque la idea en ese día era ir a alimentar a los animales. Se va con sus 2 baldes detrás de su papá y cuando llegan a la puerta se dan cuenta que había caído durante toda la noche una fuerte cantidad de nieve, ¿sí? Ahora, se miran las caras y luego el padre, sin más, simplemente sale dando pasos agigantados dentro de la nieve para poder cumplir su tarea. Ahora, este niño simplemente ve lo que está haciendo su padre y trata de seguir el ejemplo, trata de imitar a su padre. Ahora, él sale sin más también detrás de su padre, siguiendo las huellas que va dejando su padre, pero ¿qué pasa? Hay un problema. El padre es grande y es fuerte y él simplemente es un niño pequeño. Ahora, ¿qué pasa? A medida que va avanzando su padre, se da vuelta y ve que su hijo viene botando el alimento, viene tropezando, viene tirando todo, viene hecho un desastre, ¿sí? Pero se goza porque simplemente su hijo trata de avanzar y de seguir sus pisadas y no se detiene. No sé si logras verlo, pero esta es la vida del creyente, ¿sí? Es difícil que podamos igualar las pisadas de Jesús, pero la idea es que nos esforcemos para hacerlo. Esa es la idea de esta ilustración. Ahora, va a parecer difícil, sí, va a parecer difícil, pero debemos entender algo que es muy importante. No nos estamos esforzando aquí en la tierra para entrar en el amor de Dios. No nos estamos esforzando para entrar en el amor de Dios, nos estamos esforzando dentro del amor de Dios, dentro del amor de Dios, en el contexto de un amor que poseemos, que nos pertenece por la obra perfecta de nuestro Señor Jesús. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo. Ahora, vimos en primer lugar la voluntad de Dios para su pueblo en cuanto al pecado, es que seamos santos porque Él es santo. En segundo lugar, la voluntad de Dios para su pueblo en cuanto al pecado es que imitemos su santidad. Y en tercer lugar, debemos responder con coraje frente a las tentaciones, ¿sí?
debemos responder con coraje frente a las tentaciones, y nos vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. 2 de Timoteo 1, 7. Bien, y dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo voy a repetir. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermano, ¿cómo podemos entender esto? ¿Cómo podemos trasladar este versículo a nuestras vidas? ¿Cómo podemos apropiarnos de este versículo? Déjame hacerte otra ilustración, pero una ilustración bíblica que puede transmitir más de lo que yo pueda explicarte en esta noche, ¿sí? En el libro de Números, capítulo 25, no lo vamos a leer porque es una historia bastante larga, pero en el capítulo 25 de Números se nos cuenta la historia de un hombre llamado Finés. No sé si lo conocen, Finés, ¿sí? En este capítulo 25 se nos cuenta la caída final del pueblo de Israel, justo antes de entrar a la tierra prometida, justo antes de entrar a la conquista de la tierra de Canaán. Ellos se encontraban en los campos de Moab, estaban allí en los llanos de Moab, y dice la palabra de Dios que mientras estaban allí comenzaron a fornicar con las hijas de Moab y cayeron en idolatría. Pero ¿qué nos dice también? Nos dice que el furor de Jehová se encendió contra el pueblo de Israel, y llamó Dios a Moisés y le dijo que matara a todos los que habían pecado contra él. De hecho, en ese día cayeron 23,000 personas. Ahora, presta atención acá porque aquí está el centro de lo que quiero decirte. Mientras esto ocurría, Moisés y el pueblo estaban cerca del tabernáculo, en la entrada del tabernáculo, y el pueblo, dice la escritura, que estaban llorando, estaban tristes por lo que estaba sucediendo. Pero ¿qué pasa? Mientras ellos estaban llorando ahí, vino un hombre, un israelita llamado Sinri. Después, si tienen tiempo, lo pueden leer porque es bastante largo. Este hombre llamado Sinri, este israelita, mientras Moisés y el pueblo estaban allí en la entrada del tabernáculo llorando, este hombre va, toma a una moabita y la lleva a su tienda para acostarse con él. Ahora, dice la palabra de Dios que estaba Finés, el nieto de Aarón. Finés, el nieto de Aarón, dice que se levantó, vio lo que estaba sucediendo, se levantó, tomó una lanza, entró a la tienda y los atravesó a los dos, a él por su espalda y a ella por su vientre. Dice también la escritura que la ira de Dios se detuvo en ese mismo momento. Eso hizo que la ira de Dios se detuviera. Ahora, pedí que prestaras atención porque quiero que veas esto. Mira, sucede que Sinri, este hombre pecador, este israelita pecador, fíjate que en principio les dije que estaban llorando cerca del tabernáculo, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? Quiere decir que si ellos lograron ver a este hombre entrar a su tienda con esta moabita, es porque este hombre Sinri estaba a pocos metros del tabernáculo de Dios. Estaba a pocos metros del lugar santo, del lugar donde Dios mismo posaba. ¿Sí? Del lugar del Dios santo, estaba allí. Ahora, ¿qué pasa en este tiempo? ¿Qué pasa en nuestro tiempo? ¿Qué está sucediendo ahora? Fíjate, 1 Corintios 6:19, no lo tienen que buscar, dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y en el capítulo 3 dice, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora, no sé si logran ver la relación que hay. Nosotros somos el templo de Dios, como el Espíritu de Dios mora en nosotros. Lo que quiero que veamos en esta tarde-noche, es que podamos ver lo horrendo, lo vil y lo sucio que es el pecado delante de la presencia de un Dios santo, 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 y que actuemos en consecuencia de él. Porque todo pecado, toda fornicación, adulterio, pecado que es cometido en el santuario de Dios es cometido en la misma presencia de Dios, tal cual como lo hizo Sin.
tal cual. Lo que quiero es que, como dice la opción, el punto 3, debemos responder con coraje frente a las tentaciones. Lo que quiero, si Dios permite que así sea, es que podamos armarnos de ese coraje, ¿sí? De ese coraje y hacer como dice segunda de Timoteo, como lo acabamos de leer, tomar ese poder y ese dominio propio y actuar de la misma manera que lo hizo Finés en contra del pecado. Que podamos atacar el pecado, que lo ataquemos con todo lo que tengamos, sin piedad. Eso es lo que quiero que podamos ver. Basta de decir, yo, es que, porque a veces pasa, hermano, que, ay, es que este pecadito es mi debilidad. Es que de verdad, este pecadito es el que siempre hago y bueno, ay, Dios prometió que él me va a santificar hasta que el Cristo venga. Él prometió que Él me va a santificar. No, basta decir eso. Dejemos de tomar como excusa el hecho de que Dios prometió santificarnos y esforcémonos, hermano. Esto es una batalla. Esto es una batalla. Nadie dijo que iba a ser fácil. Es una batalla y en una batalla hay un perdedor y hay un ganador. ¿En qué lado quieres estar? ¿En qué lado quieres estar tú? A modo de conclusión, examinémonos, hermanos, y veamos si de verdad estamos siendo santos delante de Dios. Veamos si de verdad estamos cumpliendo. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero tratemos de imitar los pasos de Jesús. Tratemos de esforzarnos en ser como Él. Dios dejó las herramientas. Dios nos dejó las herramientas para hacerlo. Fíjate lo que dice Efesios 6:17. No lo busquen. Aquí dice, Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es esa lanza que tuvo Finés con la que atravesó el pecado. La espada del Espíritu es la que vamos a utilizar para rechazar cada una de las tentaciones que vengan. Cada una de nuestras debilidades, cada una de nuestros pecados, vamos a poder rechazarlo con la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Es importante que recordemos que debemos hacerlo, debemos defendernos. Debemos defendernos, así como Jesús lo hizo. Acuérdate que en Mateo capítulo 4, que lo mencioné anteriormente, ¿qué hacía Jesús? Jesús le decía a Satanás, apártate de mí, Satanás, escrito está. ¿Sí? Escrito está, Satanás, apártate de mí, escrito está. Esa es nuestra espada, hermano. Es con ella que nos vamos a poder apartar de los pecados y las tentaciones del enemigo. ¿Qué pasa si no lo haces? Bueno, es como el veneno, sí, va a tocar tu boca, va a llegar a tu garganta y en lo que toque tu vientre, tu estómago, va a acabar contigo por completo. Va a aniquilarte. Es por eso que no podemos tener piedad con el pecado, porque la intención y el propósito de Satanás con el pecado es destruirnos, si es posible llevarnos al mismo infierno. No podemos darle tregua. Ahora, todo esto suena muy romántico, suena muy bonito, pero tenemos que tener conciencia de algo. Hay que tener conciencia de que mientras más nosotros nos esforcemos, mientras más nos esforcemos en acercarnos a Jesús, en parecernos más a Él, mientras más tratemos de imitarlo y buscar su santidad, más resistencia vamos a encontrar de parte del enemigo. Más resistencia. Es importante que tengamos eso en conciencia porque puede ser que llegues a pensar que, bueno, entonces me quedo así como estoy. Me quedo así tranquilo porque la verdad es que así no molesto a nadie. Pero si tu vida espiritual, por eso es que quiero que nos examinemos, porque si tu vida espiritual en este momento es tranquila y es cómoda, entonces es probable que esa situación, esa vida espiritual también sea cómoda y tranquila para el enemigo, porque simplemente no representas un peligro para él. Es por eso que debemos examinarnos y ver si de verdad estamos cumpliendo con la palabra de Dios. Para finalizar, si hay alguien que
que no conoce al Señor, que logró ver este mensaje y de verdad siente que su vida, en su vida ha actuado en pecado contra Dios y necesita de Dios y necesita arrepentirse, el momento es ahora. Es el momento de que se arrepienta, es el momento de que busque de Dios y que acepte el regalo más grande de la salvación, que es la vida eterna. Clama a Dios y pídele que te perdone. Y nosotros también, hermano, arrepintámonos de nuestros pecados para que sigamos creciendo, en santidad, para que sigamos alcanzando teniendo ese crecimiento espiritual acá en la tierra. Mientras lo esperamos, vamos a orar. Padre amado, Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad. Oh Padre, obra en cada una de nuestras vidas, obra en nuestros corazones, Señor. Transfórmanos cada día en semejanza a tu Hijo amado, Señor. Ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a esforzarnos más, a buscarte más, Señor, a usar esas herramientas que nos has dejado, a buscar de tu palabra, a estudiar, a aprender, Señor, para defendernos. Danos la fortaleza que necesitamos. Oh Señor, perdónanos si hemos actuado mal en tu contra. Perdónanos, Señor, si te hemos ofendido. Y ayúdanos, Señor, a seguir tus pisadas, a seguir, Señor, tu camino y tus pisadas. Aunque sea difícil, Señor, este caminar, confiamos en ti, Señor, porque estamos dentro de tu amor. Estamos allí, Señor, contigo. En el nombre de Jesús. Amén.